Bueno, bienvenidos a todos. Es un gusto estar acá en nuestra casa, la casa del partido, un día como hoy, con tanto frío, encontrarnos acá para un tema tan importante como es el que nos convoca, el de la movilidad. Gracias a este panel de expertos, a estos técnicos que se han tomado el tiempo también de venir a nuestra casa para ponerle una mirada responsable a este asunto que claramente impacta directamente en la vida de la gente, en la vida de los ciudadanos de Montevideo. La movilidad define cómo nos sentimos en nuestra ciudad, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a estudiar, incluso cómo disfrutamos de Montevideo. Y hace mucho tiempo, hace muchos años, que Montevideo tiene una acumulación de inconvenientes, de problemas que no se han podido resolver y ya las excusas ya no tienen más lugar. Entonces nosotros del Partido Colorado en Montevideo hemos venido planteando una serie de situaciones, una serie de inconvenientes que se le presentan a los vecinos en cuestiones muy simples de su vida cotidiana. Montevideo es un caos, Montevideo es caótico, Montevideo es estresante, Montevideo no es amigable para transitar. Nos cuesta muchísimo llegar desde nuestra casa hasta nuestro trabajo. Hoy hacer 10 kilómetros nos lleva media hora 10 kilómetros. Nos enfrentamos con los embotellamientos, nos enfrentamos con obras que quizás están mal planificadas y que luego redundan en tener que corregirlas. Nos encontramos con una ciudad donde las calles están llenas de pozos y cuando uno reclama se le ponen parches que luego se rompen. Nos encontramos con una ciudad con las veredas rotas, con falta de iluminación. Montevideo necesita gestión. Y eso lo hemos venido reclamando y diciendo desde la departamental del Partido Colorado de Montevideo, con ese ánimo que siempre ha tenido el Partido Colorado de aportar desde las ideas, de aportar desde una mirada moderna, desde una mirada transformadora. Porque somos el partido de la modernización y de las transformaciones, y de la responsabilidad también. Entonces, estas instancias, este panel, con estas personas tan idóneas que hayan tenido la voluntad de venir a debatir sobre este asunto tan importante como es la movilidad, claramente es para celebrar y es claramente también para construir, entre todos poder construir un Montevideo que vuelva a poner en el centro a los vecinos, cosa que hace muchos años eso no sucede. Así que yo les agradezco a todos ustedes por estar hoy aquí, obviamente a los panelistas, los invito a escucharlos y luego a reflexionar, a ver en qué podemos contribuir como Partido Colorado, como les dije recién, para tener un mejor Montevideo para todos. Muchas gracias. Lo central de hoy es destacar la presencia del variado panel que tenemos. Quiero destacar especialmente la presencia incluso de la gente de la Intendencia que ha tenido a bien venir a acompañar y a pensar junto con un partido político en esto en términos estrictamente constructivos. La idea es poder tener un mejor Montevideo. Yo les cuento, yo fui edil de Montevideo en el año 2010. Fue mi primer trabajo político. Digo trabajo, no era remunerado, pero era un trabajo a fin de cuentas. Y siempre uno tiene cariño por esa actividad en la que inició, y la verdad que recuerdo en detalle enormes debates vinculados a la movilidad, algunos de ellos hasta hoy vigentes, otros por suerte ya no, porque el tiempo también pasa, pero creo que si queremos solucionar cosas de fondo tenemos que tratar de pensar todos juntos. Yo quiero celebrar especialmente esta actividad y quiero agradecerle especialmente el trabajo al Instituto Joaquín Suárez, que ha hecho un gran laburo, comprometido, y es el centro de pensamiento del Partido Colorado para Montevideo. Y esto es bien importante, porque el partido tiene un espacio propio de pienso para Montevideo en clave de aporte. Este no es el terreno político habitual donde de repente tenemos otros componentes, digamos, más de debate más profundo político. Tenemos a Edil Paganini acá en primera fila, que ha sido también ferviente promotor de que esta actividad se concrete. Así que por eso tenemos este variopinto panel, que aparte está bueno, que se aporte desde todos los lugares. Para la próxima una mujer, por favor, en el panel, les pido especialmente. Estoy a nada de subir a Maru, sentarse ahí. Pero de verdad, digo, francamente creo que tenemos una oportunidad de tratar de, en el marco del debate político público, que a veces se pone un poco áspero, tratar de meterle un pienso
no quiero decir académico porque no es lo único, pero sí un pienso técnico de construcción política. Creo que esas cosas no son tan antagónicos, algo más politécnico, si se quiere. Así que el agradecimiento nuestro a ustedes porque estén acá, el agradecimiento al Comité Ejecutivo Departamental, al Joaquín Suárez, a los legisladores que se han hecho presentes, así que no los aburro más y vinimos a escucharlos, así que todo esto es el piso de ustedes. Move Montevideo es una iniciativa que estamos lanzando desde el Instituto Joaquín Suárez, conjuntamente con el CED de Montevideo, y que busca instalar el debate, poner sobre la mesa sobre temas de importancia, pero también de cercanía para la gente. Creo que si nosotros nos ponemos a pensar, vamos a encontrar pocos temas que sean tan de la vida diaria, tan de la cotidianidad como de la movilidad que vamos a encarar en el día de hoy. Muchas veces nosotros mismos somos muy críticos cuando asistimos al debate público y vemos que se enfoca en temas que tienen su importancia, sí, tienen su relevancia, sí, pero muchas veces no forman parte de la conversación diaria de la gente. Y esto, sí, prácticamente todos nosotros, todas las mañanas nos levantamos, salimos de nuestra casa, vamos a trabajar, en el camino dejamos a los chiquilines en la escuela, a la tarde volvemos. Otros se trasladan directamente de la casa al centro de estudios, otros lo hacen por necesidades de consumo y otros simplemente se trasladan por aspectos vinculados a la recreación, visitar a un familiar, visitar a un amigo, ir al cine. Y bueno, en la medida de nuestras posibilidades o preferencias en cada uno de esos casos, vamos a utilizar el transporte público, el transporte colectivo, el transporte particular u otras modalidades de movilidad activa. Pero bueno, en todos esos casos nos enfrentamos a tiempos de traslado que bueno, en la mayoría de los casos se han ido incrementando. Bueno, ni que hablar el tema del estacionamiento, ¿no? Que cuando sumamos ese tiempo al traslado en el transporte particular, hay zonas y horarios en Montevideo y zona metropolitana que es prácticamente una odisea. Por todo eso entendimos la gran importancia de este tema y poder conversarlo acá con todos ustedes y con nuestros panelistas. Lógicamente, las decisiones estarán a cargo de quienes ocupan los lugares de decisión, pero nos parece de suma importancia que cada uno de nosotros desde su lugar aporte al debate y al intercambio de ideas. Entonces, bueno, ya voy pidiendo que pongan en pantalla la presentación que trajo Jorge Perini, que bueno, es arquitecto, es el referente en estos temas del Partido Colorado, de la Prosecretaría de Movilidad. Motivos por los que se debe mejorar: salud, accidentes, relacionamiento, tránsito caótico. Propuesta: un sistema multimodal integrado que combina diferentes medios de transporte público bajo una sola red, con transbordos eficientes, reduciendo el uso del vehículo privado, minimizando el impacto ambiental, moviendo rápidamente a las personas, creando ciudades inclusivas y con menor huella de carbono. Integrado por un transporte público de alta capacidad. Favorecer la movilidad activa. Una integración física y tarifaria. Ejes propuestos: Centro Tres Cruces, Sector Oeste, perimetrales, hacia Canelones, hacia Toledo. Esquemáticamente el aspecto de la red sería el siguiente. Problemas que se estarían resolviendo: la congestión vehicular y el tránsito lento, la desigualdad social y accesibilidad, problemas ambientales y de salud, eficiencia en la estructura urbana,
calidad del servicio y confort del usuario. Buenas noches para todos. Un agradecimiento muy especial por la invitación para participar de este prestigioso panel. El video lo que representa es una cuestión muy sencilla, que es el planteo general del problema con un comentario de una posible solución de la red. Obviamente, Montevideo tiene un caos vehicular importante, atascos en las principales arterias, tenemos gran número de accidentes, hay un problema de salud grande, que es el que se refiere a la parte sonora. Dado la incomodidad, el ruido es una de las ciudades más ruidosas en las que he estado, controlado por decibelímetro. Esto es interesante. Somos una ciudad con un problema de contaminación sonora alto. También tenemos el tema del mal relacionamiento que tienen la gente que trabaja en el transporte con el público, que, dado la intolerancia actual, el estrés y todos los problemas. Yo considero que el ánimo tiene que ser el de construir. Nosotros tenemos que pensar, a mi juicio, en una ciudad de aquí a 50, 70 y 100 años. Nosotros tenemos que planificar. Nuestro último plan regulador de Montevideo, si mal no recuerdo, fue la propuesta de Arana en 1998. La propuesta, si bien se refirió a temas más bien de ordenamiento territorial, zonas industriales, y luego también tenía una atención importante a lo que era patrimonial. Bien, pero de 98 a la fecha no tenemos un plan regulador de Montevideo. No estoy hablando de un plan como el de Fabini del año 30, que era muy interesante, pero no se logró llevar a cabo. Y después hubo otro plan, si la memoria no me falla, alrededor del año 58. Considero que factor importante para un arranque es considerar el hacer un plan regulador de la ciudad debidamente estudiado y con consenso. Ese plan va a servir de guía para poder construir las distintas etapas de un proyecto. Aquí, en la propuesta que hice, hay varios ejes. Esos ejes, la prioridad se va a determinar por el uso, la población, obviamente va a haber una plusvalía por donde pasen los sistemas elevados o subterráneos. ¿Por qué elevado o subterráneo? El espacio en planta baja, llamémosle, de la ciudad, ya está saturado. Entonces, las únicas dos soluciones que tenemos es por arriba o por abajo, no hay otra. El costo de subterráneo sabemos que es muy alto. Si bien hay tecnologías como las tuneladoras TBM que nos permiten hacer la obra. Para citar un ejemplo, el año pasado se completó una obra en Londres de un subterráneo de 42 kilómetros por la ciudad de Londres, la línea de la Reina Isabel, demoraron 6 años en construirla. Además de la solución de los distintos problemas que esto genera, por ejemplo, el mantenimiento de las cimentaciones de edificios históricos y después eludir, digamos, el saneamiento de Londres y varias situaciones que complicaron la obra. Por eso esta gente demoró en hacer 42 kilómetros subterráneos 6 años. Nosotros tenemos que acostumbrarnos, entiendo, a gestionar las obras con mayor celeridad, velocidad y usar tecnologías de punta. Y considero que también puede ser importante a veces el tema de trabajar con capitales de riesgo. El metro de la Meca, que abastece a una ciudad de 8 millones de personas, se hizo por 4 empresas mediante el sistema de capital de riesgo, teniendo esas empresas la explotación por X tiempo. Entonces, son situaciones a plantear para controlar el erario público y para lograr eficiencia. Con la eficiencia vamos a lograr una mejor calidad de vida de los uruguayos, sobre todo la gente de Montevideo. ¿Cómo ordenamos esto? A mi juicio, el tema de la gobernanza es fundamental. Lo metropolitano lo tiene que resolver el Ministerio de Transporte, no tengo duda de eso. Luego está la Intendencia, que participa activamente y tiene la decisión sobre lo que es la ciudad. Y las alcaldías pueden tener alguna opinión sobre el barrio. Es importante conocer la opinión de todos, tener todos los insumos
y con los insumos realizar la planificación correspondiente. Creo que ya he ocupado mi tiempo y lo voy a hacer. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Nos acompaña también Federico Celsi, vicepresidente de Grupo Centro. Asumo el error en la confección del flyer. Teníamos anunciada a Ana Lofredo, la presidenta, pero bueno, ya se disculpó, tenía compromisos asumidos, pero por supuesto que excelentemente representado Grupo Centro. Federico, bueno, hablar de movilidad es también hablar del espacio público y del uso que le damos al espacio público, porque en definitiva es el lugar donde se desarrolla la vida en sociedad, donde se producen los encuentros y también los desencuentros, la convivencia en definitiva. Ustedes desde Grupo Centro han alzado la voz, más allá de bueno, los detalles de los proyectos que salieron a la luz pública sobre otras cuestiones que para ustedes también son prioritarias. Sí, personalmente nunca quise opinar públicamente sobre el tema de soterramiento sí, soterramiento no. Me parece que en Uruguay se peca generalmente que somos todos todólogos y eso a veces termina generando una consecuencia que todo el mundo tiende a trancar las cuestiones y después terminamos con algo que también es típico de los uruguayos, es la parálisis del análisis, que terminan saliendo las cosas, demorando las cosas en salir y muchas veces fuera de tiempo. Yo sobre el tema de la movilidad, el tema de fondo, no quiero opinar, sí obviamente me preocupa muchísimo, tengo mis opiniones, pero confío en que quienes toman las decisiones hoy tanto en la Intendencia como en el Ministerio de Transporte que sea con estudios profesionales por detrás y después se ocupen de controlar efectivamente que sea como dicen todos los estudios. Pero me parece que siempre estamos parados en que el centro tiene otros problemas independientemente si pasamos a tener el mejor transporte del mundo y es eficiente y todas las cosas que reclamaron tú y vos, eso vamos a suponer que bueno, no, eso tenemos muchos problemas de fondo y lo que precisamos es solucionarnos, mirarnos a la cara entre las autoridades actuales y entre todos los partidos en el sentido de que quizás en algunos aspectos, en algunos puntos se precisa un cambio de normativa y obviamente apoyarlo, pero acá no hay que ser ningún experto para darse cuenta que el centro tiene unos problemas importantes, consecuencia de muchísimos y muchísimos gobiernos, tanto nacionales como departamentales, que se tomaron decisiones que hicieron que hoy el centro no tenga el atractivo que tenía antes. Y yo personalmente tengo un negocio que tiene muchos años y no tengo negocios en otros lugares y he visto el deterioro, me he frustrado muchísimo intentando buscar soluciones tanto en la Intendencia como a lo largo de los años, ¿no? O en otros ministerios y nunca se termina obteniendo una solución de fondo, ¿sí? Siempre lo que yo llamo son cuidados paliativos. Y me parece que el centro a nivel turístico merece otra mirada general y poner en foco, porque eso es lo que creo que como ciudad, si bien no vamos siempre, la gente siempre está con que todo pasado fue mejor que antes. A mí me encanta el presente y me encanta lo que vivimos hoy en día, tanto a nivel de tecnología y todo, es simplemente a ver cómo nos adaptamos a esta realidad. El centro nunca va a volver a ser lo que es, pero sí lo que era, porque antes era solo el centro. Ahora hay millones de centros que pueden ser desde Carrasco, desde otro shopping, que seguimos habilitando shopping a lo largo de decenas de años, pero aquí claramente tenemos algunos problemas que son seguridad, que es un tema no particular del centro, porque si uno analiza los números de la seguridad del centro, quizás versus otros barrios, el centro en algunos puntos está mejor inclusive que hasta Positos. Pero lo que está muy jodido es la percepción de inseguridad, que la percepción de inseguridad está dado por la situación de calle. Y eso es algo que
hay que trabajar, hay que buscar una solución, y eso obviamente es una solución entre todos los partidos, porque que salgan 30 personas por día en situación de calle, con el nivel de reincidencia escandaloso que hay que buscar una solución, si se puede, de fondo, y lo que se busque de fondo va a demorar bastantes décadas en solucionarlo. Pero ahora precisamos una solución urgente para el tema de situación de calle, porque el tema de la percepción de seguridad es jodidazo. Después otro tema complicado que ahora realmente en las últimas semanas la Intendencia ha estado trabajando mucho y creo que ha puesto focos en el tema del grafiteo vandálico, y no solo es la limpieza, sino que buscar efectivamente que haya penas para quienes, así como pasó en Punta del Este, en Maldonado, cuando grafitearon los dedos, que inmediatamente se buscó el culpable, se lo encontró y respondió con su patrimonio. Bueno, aplaudo realmente que esas cosas pasen. Y después de reordenamiento, de fomentar algunas inversiones, justo antes de venir estaba hablando con la directora de Turismo, inclusive también estuve hablando con gente del Ministerio de Turismo de algo que está pasando, que se ha despoblado mucho los hoteles en esta zona de la ciudad. Y si se despoblan los hoteles y desaparecen los hoteles, automáticamente el turismo obviamente va a ir hacia otros lugares. Y la realidad es que el turismo se fue, los hoteles se fueron desapareciendo, independientemente de que aparecieron hoteles buenos en otros lugares y en otras zonas de Montevideo, también es porque todas estas situaciones de seguridad, situación de calle, hace que el público elija otros puntos de la ciudad. Después, obviamente, intentar el manejo de mejora de las veredas, pero eso es algo que espero, y ya le hemos hablado con la Intendencia, que con este nuevo proyecto se va a mejorar mucho en eso. Pero, insisto, hay problemas que los tenemos que solucionar ahora y que no podemos esperar a que esté todo el proyecto general de movilidad pronto, porque para el comerciante es fundamental ahora. Muy bien, muchas gracias, Federico. Bueno, nos acompaña también Martín Alesina, le agradecemos especialmente en recuperación de la operación. Martín es economista, es coordinador de investigación en Ceres, ha hecho una tesis de maestría que yo creo que es de esos documentos que no solo hay que leerla, sino estudiarlo, analizarla con detenimiento, porque tiene un montón de datos sumamente interesantes sobre la realidad de lo que es el área metropolitana. Martín, en esa línea y enganchando con lo que decía Federico, te pregunto, ¿cuál debería ser el objetivo de un proyecto de esta magnitud, como que se está planteando para el centro de Montevideo? ¿Cuál debería ser el rol que debiera jugar también en ese objetivo también de revitalización de la zona? Bueno, primero gracias por la invitación y por el evento. Yo creo que el objetivo debería ser, acompañado de otras acciones en muchas otras áreas, como mencionaron, debería ser recuperar a la ciudad, recuperar a las zonas más céntricas de la ciudad, y no estoy hablando solo del centro, sino de unos cuantos barrios que tenemos que levantar, de que se ha ido mucha gente. Yo creo que hoy en día la propuesta actual, que es muy bueno que se esté hablando y muy bueno que haya la determinación y la voluntad del gobierno de hacer algo grande, porque la verdad que la ciudad lo necesita, pone principalmente el foco en la velocidad, o sea, en que aquellas personas que viven capaz un poco más lejos lleguen más rápido al centro o a zonas centrales y vuelvan. Y creo que el objetivo no debería ser ese. Velocidad tiene que ser un aspecto a considerar, pero en el marco de recuperar a la ciudad, revitalizar a la ciudad. El proyecto de transporte que se haga, que va a costar mucho, pero es muy bueno que se ponga todo ese dinero ahí, lo necesitamos, no solo en los ejes principales, sino también en todo lo que alimenta al sistema, que eso va a determinar el éxito del proyecto, tiene que tener el foco en revitalizar a estas zonas. Y eso es no necesariamente pensar solo en la velocidad, sino también pensar en qué modo de transporte logra que la ciudad se revitalice, pensar en otros arreglos que se pueden hacer, capaz
pensar si vale la pena o no gastar en soterramientos, en pasajes a desnivel o en la obra gigante que se va a hacer en Tres Cruces para poder ganar 2, 3, 4 minutos y poder destinar esa plata a que el foco realmente sea recuperar la ciudad con otros modos, por ejemplo con un tranvía por superficie, que yo creo que tiene que ir por superficie, porque si queremos levantar el comercio y el flujo y el turismo, las ciudades, el mundo nos muestra que tiene que ir por superficie. Perderemos 1, 2 minutos, pero realmente lo vale. Y además también es una decisión política y una determinación de el espacio que es finito, lo priorizamos hacia el más eficiente transportando personas, que es el transporte público, en desmedro del transporte individual. Yo creo que es una decisión política que tiene que hacerse, que el mundo nos muestra que cuando se hizo funcionó. Hoy estamos viendo muchos ejemplos internacionales de éxito, ejemplos donde se instaló estos tranvías modernos, ligeros, levantó a la ciudad, levantó el turismo en la ciudad, que eso también es muy importante, revalorizó el precio de los hogares, de las viviendas que viven cerca. Entonces el mundo nos está mostrando, más de 400 ciudades implementaron estos tranvías ligeros modernos en zonas centrales, pero no estoy hablando de un tranvía por 18 y ya está, porque ahí estaríamos penalizando, tendríamos que hacer un transbordo de Tres Cruces. Estoy hablando de extender esas líneas y no hasta Pando, Zona América, y no hasta el Pinar. ¿Por qué? Eso fue lo que investigué en la tesis de maestría, que si estos ejes llegan hasta un lugar tan lejos como puede ser el Pinar o Pando, estaríamos facilitando este proceso de expansión, que es muy dañino por el problema demográfico que tenemos. Somos los mismos y vamos a ser los mismos o menos. Si facilitamos que la gente vaya y venga más rápido y no hacemos más linda la ciudad, vamos a seguir incentivando ese proceso que lo que genera es despoblamiento y deterioro de estas zonas céntricas en donde ya tenemos todo. Eso es ineficiente. Y no hay que ser economista para darse cuenta, y lo estamos viendo en el comercio, lo vemos en el turismo, lo vemos en un montón de barrios que han bajado en su calidad, y también para la Intendencia es ineficiente. Para la Intendencia de Canelones, bueno, es un buen proceso porque gana población, pero la Intendencia tiene cada vez que atender más lugares con los mismos recursos. Entonces, creo que estamos en un momento, capaz tarde para intervenir, pero todavía se pueden hacer muchas cosas en el que deberíamos poner el foco en recuperar las zonas donde ya tenemos todo y hoy hay poca población para todo lo que tenemos. Eso fue lo que intenté buscar con mi tesis de maestría. No me voy a meter en cosas tan técnicas, pero buscando dónde hoy está el empleo en Montevideo y área metropolitana y buscando dónde hoy están las personas, crucé esas dos variables y identifiqué hasta dónde tenemos que buscar poblar a la ciudad, porque el primer proceso para levantar estas zonas es que viva más gente. Entonces, ¿hasta dónde iría las zonas donde tenemos que poblar la ciudad, digamos, donde tiene que vivir más gente y que esas zonas se tienen que levantar? El eje 8 de octubre es más o menos hasta el intercambio de Orbeloni y el eje de Avenida Italia hasta la zona de Carrasco aproximadamente. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando estamos pensando en estos ejes y estamos pensando en lo que hace el mundo para levantar esas zonas, creo que hasta ahí es donde debería ir, creo yo, un tranvía ligero, moderno. Creo que el mundo nos ha mostrado que ha levantado, y los ómnibus como complemento, tanto como alimentadores de esos ejes, como para después seguir. Vamos hasta Carrasco, creo que deberíamos ir hasta el aeropuerto y un poquito más hasta Ciudad de la Costa para poder captar un poco más, pero bueno, es simplemente una propuesta con mucho estudio detrás, pero está lejos de ser un proyecto. Y los ómnibus como alimentadores tanto transversales como también para después seguir, no sé, llega hasta Gian Costa Urbana y después sigue en ómnibus para allá, llega hasta el aeropuerto, llega hasta el intercambio de Orbeloni. Estamos hablando de algo que tendría un costo muy similar a lo que se está planteando hoy, todo por superficie, sin obras subterráneas, que eso va a tener un costo bastante grande. También el hecho de necesitar esas obras subterráneas, de esos pasajes a desnivel, es porque tendríamos, por ejemplo, en 8 de octubre un ómnibus cada 2 minutos, en 18 de julio un ómnibus cada 1 minuto y medio, un ómnibus que tiene que tener la verde, un ómnibus que es muy grande y que complicaría mucho los cruces. Entonces, en las zonas más masivas, 8 de octubre y propios, Avenida Italia y propios, 8 de octubre y Luis Alberto Herrera, se plantean estos pasajes a desnivel que son costosos, que no se sabe el costo planteado, pero son costosos. Pensemos que lo de Avenida Italia y Centenario costó $20 millones. ¿Pero por qué es? Para no complejizar los cruces. Si nosotros estamos pensando en
un tranvía en esas zonas de mayor capacidad que 220 personas, estaríamos espaciando las unidades y estaríamos haciendo no imprescindible o no necesario esos pasajes a desnivel. Entonces, creo que hoy la propuesta que es pertinente y lo necesita está forzando a la ciudad para que sea con ómnibus, para decirlo simple. Forzando a la ciudad, ¿por qué? Porque está planteando que tiene que ir por abajo. ¿Y por qué tiene que ir por abajo? Porque los ómnibus son hasta 220 personas. Entonces, ¿por qué no pensemos yo pensaría en lo natural? Hasta Beloni, hasta Carrasco, sea donde sea, ¿qué es lo natural? Lo natural es no forzar a la ciudad, no romper a la ciudad. Lo natural es algo con unidades más grandes. ¿Qué son unidades más grandes? Estos tranvías ligeros modernos que además te levantan esas zonas. Después, todo el complemento con ómnibus. Hay ciudades, Alicante por ejemplo en España, que ha mostrado que cuando se sustituyó líneas de ómnibus por estos tranvías, los ómnibus terminaron teniendo, cuando el sistema maduró, incluso más flujo que antes, porque el sistema captó mucha más gente. Entonces, yo sé que puede haber temas empresariales y estructuras empresariales, pero el mundo nos está mostrando otra cosa. El potencial de captación de este modo es mucho más amplio. Hay algo que se llama en la literatura el rail bonus, que es lo que yo capto de más de gente que antes no usaba el sistema solo porque sea modo ferroviario, y eso en un conjunto de ciudades muy grandes va de 10 a 40% más de personas que yo puedo captar solo por ese modo. Entonces, yo creo que el mundo nos está hablando, tenemos que mirarlo. Hoy Río de Janeiro está sustituyendo líneas de BRT por tren-tram, Bogotá también lo está haciendo, lo están haciendo ciudades chicas con incluso menor PIB per cápita que nosotros. Cuenca en Ecuador, 600.000 personas, implementó en 2022 un sistema, ha levantado un montón a la ciudad, levantó un montón el turismo. Creo que tenemos todo servido, el mundo nos está hablando. Ya que hay voluntad política y ganas de hacer esto, que es muy pertinente, creo que deberíamos ir por ahí pensando en la ciudad que queremos en el futuro. Gracias. Gracias, Martín. Bueno, nos acompaña también Alejandro Ruibal, director de SACEM, presidente de la Cámara de la Construcción y gran peñarolense, lo más importante. Con el perdón. Alejandro, bueno, en la línea de lo que decía Martín también, muchas veces, bueno, escuchamos que en cierta forma se le ha dado la espalda al transporte público, falta de infraestructura en la ciudad, en el área metropolitana. Te pregunto por ese concepto y también, ¿qué tendría que pasar para que alguien deje el auto y se suba al ómnibus todos los días? Bueno, buenas noches y felicito la iniciativa. Creo que es muy bueno tener un panel para hablar de un tema tan importante como la movilidad de la ciudad. Pero les voy a cambiar un poco el ángulo, voy a salir un poco capaz que de la descripción técnica. Me imagino que Benítez también va a ir por ese lado. Voy a cambiar el ángulo y voy a hablar un poco de la ciudad, de por qué estamos hablando de movilidad. Pues en definitiva, estamos hablando de movilidad porque lo que nos preocupa es Montevideo. Lo que nos preocupa es hacia dónde va Montevideo, qué tenemos que hacer con Montevideo. Montevideo es la capital del país, la mitad de la población prácticamente vive acá. Una ciudad como Montevideo, en un país que tiene la mitad de la población en una sola ciudad, es clave para empujar la economía. Montevideo tiene que ayudar en el Producto Bruto del país, o sea, tiene que generar riqueza, tiene que generar educación. ¿Cómo lo hace? Bueno, entre otras cosas, modernizándose. Y me voy un poquito con el tiempo para atrás, y estamos en la casa de un partido político que tuvo muchísimo que ver con lo que fueron los años dorados de Montevideo, ¿no? Montevideo, allá por los primeros 20, 30 años del siglo XX, mejor dicho, por los primeros 15, 20 años, estaba de espalda hacia el Río de la Plata. Montevideo no tenía Rambla. La Rambla es un invento de este partido, entre otros. ¿Por qué se hizo la Rambla de Montevideo? Porque alguien se puso a pensar que había que generar algo para reconvertir la ciudad. En Europa las ciudades empezaban a tener ramblas,
Entonces se les ocurrió empezar a hacer una rambla en Montevideo que arrancó desde el puerto de Montevideo, la famosa Rambla Sur. Y si ustedes miran las fotos que hay en los registros fotográficos y ven lo que era la obra y ven lo que es la obra terminada, en esa época ya se pensó retiros enormes, se hizo una obra monstruosa, era el fondo de la ciudad, no era el frente de la ciudad como es hoy, la ciudad estaba de espalda a la Rambla. Entonces se hizo una obra, se planificó, se invirtió muchísimo, inclusive se hizo un bono que se vendió, había bonos que se vendían, porque no tenía la plata, contra la valorización de la tierra. Y les digo esto y no es caprichoso porque ahora voy a volver sobre esto cuando hablemos de la movilidad. Y se pudo hacer el primer tramo de la Rambla Sur. A partir de que se empezó a hacer el tramo de la Rambla Sur, la ciudad empezó a girar. Y esa ciudad que le daba la espalda a la Rambla, le empezó a dar el frente y se empezó a desarrollar toda una economía doméstica de inversiones inmobiliarias. Y después siguió la Rambla expandiéndose y pasó el Parque Rodó y siguió por la Rambla de Punta Carreta y siguió Positos y siguió Malvin y siguió Buceo y siguió Carrasco y hoy en día sigue y sigue. Y todo lo que es la franja que uno ve frente a la Rambla de Montevideo son construcciones y construcciones y construcciones que es en definitiva desarrollo inmobiliario. No es el único lugar donde hay desarrollo inmobiliario, hay en otras zonas. Pero si ustedes miran, es un caso de estudio la Rambla, los miles y miles de millones de dólares que se invirtieron en 80 años en el desarrollo de todas las construcciones. ¿Y todo eso por qué? Porque se tomó una decisión correcta, se apostó a una obra de infraestructura que en definitiva lo que hizo fue potenciar el desarrollo de la economía doméstica. Generó miles de empleos, crecimiento. Miren que la Rambla de Montevideo es un paseo único. Yo no sé si hay una Rambla, capaz que Benítez me ayuda, si hay un país que tenga una Rambla de más de 20 kilómetros de forma continua, creo que no hay. Hace poco me habían dicho que no hay. Somos un caso único. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque ahora estamos hablando de movilidad. ¿Por qué estamos hablando de movilidad? Porque es absolutamente necesario que Montevideo necesita recuperar el transporte público. Porque el transporte público no solo se necesita para que nosotros los que tenemos auto y demoramos un poquito más o tenemos algún problema de llegar más tarde, lo usa la clase trabajadora. Lo usa la gente que tiene que ir a estudiar y que no tiene otro medio. Entonces es a esa gente primero que le tenemos que dar el servicio. Y en esta casa, en este partido, que es el escudo de los débiles, ni que hablar que hay que poner ese tema primero. Yo sabía que les iba a gustar esa, por eso se la dije. Pero bueno, en definitiva, creo que es por eso que se invierte en movilidad. En movilidad se invierte, por lo primero que dije, porque tiene una devolución económica, pero se invierte porque el usuario primero es el usuario más vulnerable, ese es el que tiene que usar un buen sistema de movilidad. Pero el que le da el sustento al sistema de movilidad no es ese usuario que es cautivo y no tiene más remedio porque no tiene auto, no tiene moto para andar. Sino el que tenemos que captar es al que hoy en día anda en el auto y se tiene que bajar y subir al sistema de transporte colectivo. Porque si uno mira las gráficas de venta de boletos de los últimos años, y me remonto hace muchísimos años ya, que vienen en caída libre, por más que se hagan inventos y se cambien los ómnibus a motores eléctricos y se inventen algunas líneas exclusivas, no se le está ganando al auto. Y obvio, ni al auto ni a la moto. Entonces, ¿qué le estamos haciendo? Que estamos perdiendo usuarios cada vez más, el sistema está colapsado, la ciudad está colapsada porque cada vez aparecen más autos, ahora con los autos eléctricos está inundada la ciudad. Paréntesis, Montevideo para mí necesita más, esto es polémico lo que digo, pero hay que decir las cosas como son. Montevideo necesita más estacionamientos tarifados en más barrios, no tiene sentido. Habría que priorizar a los que viven frente al lugar. Obviamente eso se puede hacer hoy con la tecnología, hay apps para todo, perfectamente por una app que el que es dueño del padrón puede parar en la puerta, pero en realidad hay que atacar, no existe ciudad en el mundo como Montevideo que no tenga barrios con sistema tarifado, y no necesariamente los barrios que tienen comercio, sino que estoy hablando de barrios residenciales también. Pero bueno, esa
Cierro paréntesis porque ese es otro capítulo. Pero entonces volvamos al tema de movilidad. Si no diseñamos un sistema de movilidad que capte nuevos usuarios, va a estar condenado al fracaso. Y vamos a gastar cientos de millones de dólares y nos vamos a encontrar con una frustración muy grande, que ha pasado en muchas ciudades. Hay políticos que han perdido su carrera, alcaldes, gobernadores, por errarle al sistema de transporte. El sistema de transporte colectivo o el diseño de un sistema de movilidad es la tumba de los cracks. El que le erra la recibe, porque la gente que usa, cuando el sistema no le da lo que se imaginó o lo que le vendieron, se la cobra. Porque estamos jugando con el tiempo de las personas. Imagínense hoy que ustedes tengan resuelto su vida, que van desde su casa a su trabajo y lleva X tiempo, y por algún motivo le cambian y lleva media hora más. Esa persona los quiere matar, porque le sacan media hora más por día y multiplíquelo por 365 días al año. Esa persona, el tiempo es lo más valioso que tenemos. No podemos jugar con el tiempo de las personas. Entonces, ese es un tema extremadamente delicado cuando uno diseña los sistemas y los técnicos lo toman en cuenta, me consta. Un breve comentario sobre el sistema de movilidad que se está planteando. Yo estoy totalmente... primero, una cosa muy positiva. Vamos a mirar el vaso de agua, la parte llena del vaso de agua. Está muy bien que estemos hablando de esto, está muy bien que el gobierno haya tomado una decisión de atacar esto de forma contundente, de forma, diría, decidida, porque esto no admite parches. Esto no podíamos andar haciendo un parchecito con alguna línea dedicada de ómnibus. Esto necesitaba un plan que capaz que es muy ambicioso, capaz que habría que hacerlo por fases, porque para ir viendo a ver cuál es la aceptación del plan, pero bueno, son decisiones que hay que tomar, pero eso yo lo aplaudo. Segunda cosa que aplaudo es la elección de los corredores. Esos corredores son los que están en el Plan de Ordenamiento Territorial del 2008, creo, que ya marcaba esos corredores, es decir, el eje este-oeste, que sabemos bien que suma Avenida Italia, Rivera y La Rambla, y basta, acá va a haber muchos usuarios de alguna parte de eso, sabemos el uso que se le da a ese corredor, y más desarrollándose la ciudad hacia el este. El otro eje, que es el 8 de octubre, cantadísimo también, y hay un eje norte-sur, que se podría asimilar a Graciada, pero en realidad hoy con el ferrocarril central, que creo que también el gobierno está dando buenos pasos para poner alguna línea de pasajeros, con esos tres ejes uno puede cubrir bien, con esas tres troncales uno puede cubrir bien, después serán con buses colectores para llevar a esos ejes, pero en definitiva ese sistema de troncalización es una buena decisión. Yo creo que hay que apoyarlo. Ahora, esa es la parte del vaso de agua lleno. Después hay una cosa muy desafiante que es decidir qué tipo de obra, qué tipo de modo de transporte, si tranvía, si BRT, si tren elevado. Y esto es una opinión personal, no soy especialista en el tema. Soy ingeniero, pero no soy especialista en el tema. He viajado mucho, he visto muchas ciudades, he leído bastante. Para mí las ciudades como Montevideo hay que sacarle el máximo jugo posible al transporte en superficie. Porque además el montevideano, vamos a entender, no es muy prolijo para cuidar las cosas, y nos cuesta mucho, inclusive estamos hablando el tema de la gente que vive en situación de calle. Imagínense lo que es tener muchos lugares subterráneos. Los que han viajado han visto, por ejemplo, en el metro de París, hay una policía especializada para cuidar el metro de París, porque también les pasa eso. Y cuando quieren acordar, tienen familias viviendo. Y bueno, ese es un tema que cada vez que uno hace algo enterrado, tiene que pensar que eso puede pasar. Y la violencia y otra cantidad de cosas que se magnifican en eso. Entonces, yo todo lo que pueda hacer en superficie, lo haría en superficie. ¿Le sacaría algún espacio al transporte individual? Y sí, porque si queremos priorizar el transporte público, de algún lugar tiene que salir. Porque ustedes no se olviden que lo que tienen que tomar los que toman las decisiones de este tipo de políticas es que la calle es pública
Y cuando el espacio, vamos a decir público, ¿y cómo se delimita el espacio público? Desde la fachada de una casa hasta la fachada de la vereda enfrente. Entre fachada y fachada, eso es lo que hay que distribuir entre todos los actores. Y ahí está la vereda para que la gente camine, la senda de la bicicleta, la calle para que vayan los buses y para que vayan los autos. Ese es el espacio que hay que distribuir y eventualmente con las políticas priorizar en cada barrio y en cada eje a quién le quiero dar más prioridad. Probablemente en algunos lugares el auto, y bueno, va a tener que cederle espacio al sistema de transporte público. Y así evitar obras aéreas, que no soy amigo de las obras aéreas en una ciudad como Montevideo, porque ya vemos lo que pasa con algunos viaductos que hay. Las obras subterráneas, a no ser casos excepcionales, que a veces no hay más remedio porque no dan los modelos y bueno, hay que hacerlo, pero si no, habría que tratar de ir a alguna solución de superficie, que puede ser en algunos tramos tranvías eléctricos, modernos, como hay en muchas ciudades, puede ser BRT. Hoy en día los BRT también, no hay que quedarse con la imagen del BRT que conocemos. BRT es Bus Rapid Transport y es el sistema de buses articulados muy modernos en el mundo, cada vez los van desarrollando más, inclusive hay algunos ahora que se acoplan más, que también la tecnología avanza muy rápido. Pero eso, por ahí me quedaría yo simplemente diciéndoles que es un tema muy importante, es un tema muy importante, es el tema, yo le voy a decir, por eso mencioné la Rambla hoy, es el tema que si se hace bien, y que va a tener desafíos, pero si se hace bien, le puede dar una oportunidad a Montevideo. Montevideo perdió el 6% de la población en los últimos 20 años. Esa gente, ¿dónde se fue? A Canelones y a Maldonado. Canelones es mucha gente, el 6% de una ciudad como Montevideo. Esa es gente que aporta menos impuestos de Montevideo. Hay barrios que están perdiendo gente. Por otro lado, en el otro sentido, y ayudando esto, está la política de vivienda promovida, que vino a ayudar a que no se acelere ese despoblamiento, ese vaciamiento. Porque la política de vivienda promovida, si ustedes ven acá en el barrio, acá en la vuelta, y van a contar cuántos edificios se están haciendo, esos son todos productos de ese instrumento, que antes no se construía. Y son proyectos lindos, son proyectos modernos, lindos. No voy a abrir acá para discutir sobre el monoambiente, pero tienen monoambiente para estudiantes. ¿Y cuál es la clave de todo esto? Y termino por acá. Las ciudades hay que pensarlas. Las ciudades hay que planificarlas. Y las ciudades se componen de barrios, pero más que de barrios se componen de distritos. ¿Y los distritos qué son? Son espacios en las ciudades que se dedican a algo. Puede haber un distrito universitario, como para mí es Cantado, el centro de la ciudad, donde convivan y se busquen políticas públicas para que todo el mundo universitario se desarrolle. Un distrito tecnológico, un distrito deportivo, un distrito de medicina. Los distritos forman parte del ADN de las ciudades. Eso es la planificación urbana. Y la movilidad es lo que conecta esos distritos. Muchas gracias. Bueno, gracias Alejandro. Ese dato interesante del despoblamiento en general de Montevideo, ese 6%, y cómo la integración de la política pública a veces, como decía Alejandro, ayuda, porque leía en la tesis de Martín también que vos señalás 4 barrios, si mal no recuerdo, ¿no? Que son Tres Cruces, Cordón, el Centro y Palermo, que ahí es donde se enfocó la ley de vivienda promovida. Ahí la población había aumentado, creo que en el entorno del 6% también. Exactamente. Germán Benítez, director de movilidad de la Intendencia de Montevideo, a quien le agradecemos también su presencia. Especialmente su presencia, exactamente. Germán, bueno, en las últimas semanas la Intendencia, en el marco de lo que llamó el Montevideo más ágil, lanzó una serie de medidas que le llamó de adaptación de la movilidad. Medidas que no sé, podríamos llamarlo de acupuntura urbana. Estas medidas que, bueno, ordenaron en 3 categorías.
de ordenamiento, de fiscalización y de adaptación. Y de coordinación. De coordinación. ¿Cuál es la lógica atrás de la implementación de estas medidas y bueno, qué evaluación hacen en este tiempo, sin perjuicio de, bueno, por supuesto, comentarios que quieras hacer sobre lo que acá fue dicho? Bien, bueno, sí, jugaré de visitante, soy Frente Amplista y de Nacional, así que buenas noches a todas, a todos. La verdad es un gusto estar acá, yo acepté encantado la invitación, me parece que esto es una cosa bien necesaria. Montevideo es patrimonio de los montevideanos, vengan de donde vengan, las ideas si son buenas, son bienvenidas, vengan de donde vengan. Me parece que nosotros estamos ahora en una instancia en la que es bien importante que pase esto, ¿no? Sentarnos a intercambiar, a compartir, compartir puntos de vista. Acá se manejaron puntos de vista que obviamente en el intercambio está la riqueza, digamos, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a hablar un poquito de esto que me invitas tú, también voy a hacer alguna reflexión más sobre el tema que nos convoca, que es un tema que está arriba de la mesa. Nosotros cuando iniciamos la campaña electoral, en ese momento nosotros nos planteamos, con el intendente Vergara, nos planteamos darle relevancia a los temas que la gente consideraba que eran relevantes y atacar específicamente aquellos problemas que la gente estaba identificando en las encuestas, que eran los verdaderos problemas que tenía Montevideo. Hay dos problemas que se repiten todo el tiempo, se repetían a la campaña, pero nosotros ya los conocíamos, ya los veíamos venir porque venían de hace mucho tiempo, que son limpieza y movilidad. Entonces, en el marco a mí me tocó coordinar los equipos de trabajo, digamos, estuvimos coordinando 24 equipos de trabajo, de los más diversos, se imaginarán, más diversas áreas. Puntualmente yo le puse mucho cariño al tema movilidad. Nosotros realizamos un diagnóstico que yo creo que es compartido, digamos, que es Montevideo tiene un problema que está dado por la cantidad de vehículos que circulan, pero más allá de que es cierto que uno crecientemente ve cada vez más vehículos particulares, que son en última instancia lo que terminan generando malos episodios de congestión, hay un problema de cantidad, pero también un problema de orden. La circulación en Montevideo se está haciendo, digamos, quizás si uno la ve, piensa Montevideo hace 30, 40 años, hay cosas que antes no pasaban que ahora con la cantidad de vehículos que circulan empiezan a pasar. Y ahí se vuelve clave definir reglas claras de juego en la interacción entre las personas, muévanse como se muevan, en el espacio público, ¿no? Entonces había un tema de cantidad de vehículos, un tema de orden y un tema de calidad de infraestructura. Tener una buena infraestructura también es seguridad vial. O sea, cuando uno se enfoca en seguridad vial y dice, bueno, yo voy a priorizar la seguridad vial, no solamente tiene que ver con la educación vial o con la fiscalización, sino que también tiene que ver con disponer reglas claras de juego, y con reglas claras de juego muchas veces están vinculadas a disponer una buena infraestructura. Entonces, en ese marco fue que se plantearon las iniciativas presupuestales que fueron discutidas en la Junta Departamental, el presupuesto que fue aprobado, que en realidad creo que está promulgarse ahora a la brevedad, digamos, fue aprobado, pero bueno, nosotros ahí planteamos iniciativas en materia de vialidad, con la mejora en la calidad de la infraestructura, iniciativas que están vinculadas en materia de señalización también, es importante invertir recursos en señalizar de forma correcta. Iniciativas en materia de tránsito, nosotros, como tú comentabas, en septiembre planteamos un conjunto de 16 primeras acciones de ordenamiento de tránsito. Ahí nosotros lo que tratamos de hacer es
son un paquete de medidas que cuando uno las toma por separado, bueno, por decir, bueno, no es gran cosa, pero realmente quisimos dar un mensaje de queremos modificar la forma como nos movemos, cómo interactuamos. Entonces dispusimos una serie de medidas que tienen que ver con prohibiciones de estacionar. Yo acá comparto una visión que está planteada en el panel, también pensando hace 30, 40 años, bueno, capaz que uno se daba el lujo de que en las calles de Montevideo pasara todo, entonces podía estacionar de los dos lados, la calle era doble vía, pasaba todo y no había problema y se interactuaba razonablemente bien. Hoy en día uno tiene que elegir qué quiere que pase en Montevideo, en la calle. Entonces, muchas veces uno se enfrenta a la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué quiero hacer acá? Y entonces se enfrenta a la necesidad de disponer, por ejemplo, prohibiciones de estacionar que no son simpáticas, pero si eso viene de la mano con un análisis de reducción de los episodios de congestión, quizás nos ha pasado en la Rambla puntualmente, quizás quitando 80, 100 lugares de estacionamiento, le mejoramos el día a día a entre 1.500 y 2.000 vehículos por hora que circulan, en el caso puntualmente de la Rambla de Montevideo, esos son los números. Pero uno se enfrenta a la necesidad de tomar decisiones qué quiere que pase, ya no se puede hacer todo. Entonces, en ese marco fue que se plantearon las medidas de ordenamiento del tránsito. No voy a repasar las 16 porque son muchas, además voy a cometer errores, no me las voy a acordar todas, pero sí se intentaba transmitir la idea de que nosotros tenemos que cambiar la manera como nos movemos. Hay una puntualmente que fue polémica, más allá de que es una medida que uno ya la conoce hace tiempo y sabe que estaba pintado el carril hace mucho tiempo, que se había despintado, los volvimos a pintar, que es el tema del solo bus. Disponer toda la lógica de funcionamiento de las avenidas de forma tal de priorizar el transporte público, al menos disponiendo carriles de circulación preferencial. Es algo que se dispuso hace mucho tiempo, que era una discusión que parecía saldada. Bueno, no le puedo explicar la cantidad de entrevistas, reportajes, consultas que tuve de por qué estamos disponiendo lo que estábamos disponiendo y qué queríamos atacar y qué resultados esperábamos. Bueno, dispusimos la medida del solo bus, entre otras, otro conjunto. Estamos pensando en un segundo paquete de medidas que lo estamos trabajando para anunciar en los próximos meses. Nuestra tónica es definir reglas claras de juego, ¿no? Y con la definición de reglas claras también me refiero a definir normativa que sea fiscalizable. A veces uno plantea o está tentado a plantear normativa que después es muy complicado de fiscalizar. Y se saca el problema o trata de decir, ¿cuál es lo ideal? Es esto. Sin pensar quizás o sin pararse a definir un criterio claro en la previa de fiscalización. Nosotros estamos trabajando para alinear expectativas en el espacio público, en ese sentido. Pasé por vialidad, pasé por tránsito, estoy repasando las divisiones que dependen de movilidad y termino en transporte. Nosotros ahí en transporte tenemos dos conjuntos de acciones. Hay un conjunto de acciones que tiene que ver con resolver problemáticas que no deberían esperar a una transformación de un sistema de transporte público. Yo quiero terminar porque me parece que es el gran cambio, es la transformación del sistema de transporte público. Pero nosotros hoy en día estamos trabajando con los equipos para definir creaciones de nuevas líneas, extensiones de líneas locales, definición de recorridos, mejor control de la minuta horaria. Yo soy usuario de transporte público y de transporte privado. Y yo me enfrento a problemas que yo identifico que son los problemas que tienen toda la gente cuando se mueve. E inclusive yo, por vivir en el casco urbano, no tengo problemas que otros sí tienen, que viven en la periferia. Entonces, nosotros estamos trabajando en el día a día con la definición de criterios de control a las empresas, de mucha comunicación e intercambio con ellos, pero de definir nuevamente reglas del juego claras.
Pero yo creo que en cualquier caso, y esto lo ha dicho el intendente, hay medidas que uno puede tomar que son paliativas, que son razonables, que son de ordenar un poco la casa, pero si uno no se plantea una transformación profunda del transporte, en este caso del transporte público, porque el transporte público va a afectar la forma como nos movemos en general. Si uno no se plantea una transformación estructural, lo que nosotros hagamos en determinado momento va a dejar de servir. Y yo aquí quiero también reafirmar algunas cosas que se han dicho de la importancia de contar con que este tema se haya tomado como bandera por parte del Gobierno Nacional. Es inédito que el Gobierno Nacional haya decidido, entre paréntesis, comprarse el problema, ¿no? O sea, de tener que resolver la movilidad en el área metropolitana. Esto es algo que es inédito, que alinea al Gobierno Nacional con los gobiernos departamentales, que son los que normalmente tienen que gestionar los sistemas de transporte público, y que en este punto en particular también está observando una alineación con las empresas y los trabajadores del sector, que quizás habían otros momentos en donde se planteaban otras transformaciones que eran ambiciosas, que después no triunfaban o quedaban por el camino porque no existía quizás esta alineación de actores. Yo creo que este momento es importantísimo y hay que aprovecharlo. Yo creo que este momento es fundamental, plantearse transformaciones profundas y también la necesidad que tenemos de salir a hablar de este tema. Este tipo de instancias yo las saludo porque nos sentamos a conversar de este tema, que es un tema que quizás hace cierta cantidad de años no lo teníamos tanto en agenda y se está empezando a poner en agenda cada vez más. Con respecto a las definiciones, ¿en qué instancia estamos? Nosotros hace poco menos de un mes, fuimos a la Junta Departamental, acá está el edil Paganini que nos acompañó. Fuimos a la Junta Departamental con el Intendente Montevideo a plantear el estado de situación del proyecto. Una vez leyendo la prensa o escuchando alguna entrevista, se queda quizás como vecino esa idea de que, bueno, ya definido lo que pasaba en 18 de julio, ya está todo el pescado vendido, ya está todo armado y esta discusión recién empieza. Y por eso es importante este tipo de instancias. Nosotros en este año, no solamente tenemos que sentarnos a discutir cuáles son las opciones en materia de obra civil, de obra física, sino cuál es la transformación que nosotros pensamos en materia de operación. O sea, el sistema de transporte público no solamente es disponer un carril BRT. Si nosotros no creamos un sistema tronco alimentado, no vamos a dar solución a los problemas que estamos visibilizando. Entonces, la instancia en la que estamos hoy en día es de profunda discusión, profundo intercambio, entendiendo el rol que tiene la comunicación, entendiendo que para que sea sostenible esto nunca va a ser consensuado. O sea, siempre vamos a encontrar opiniones diversas, siempre si otro estuviera en el lugar de toma de decisiones hubiera hecho otras cosas, es razonable, forma parte de la lógica, pero sí este intercambio y esta comunicación es algo que se tiene que mantener en este momento, que es una etapa incipiente, en la que estamos, para que tengan una idea, hay cierta cantidad de estudios publicados por el Ministerio de Transporte, hay muchos más que están en proceso. En este momento tenemos entre 13 y 14 consultorías, no recuerdo bien el número, en distintas etapas de concreción. Si ustedes recuerdan, los estudios que están publicados son 7, 8, en algún caso como el de las alternativas modales son informes preliminares. Muchos de esos versan sobre el tema del soterrado, que fue una discusión, porque en realidad, más allá de que sea una idea, había que ver si técnicamente era viable o no era viable el soterrado. Bueno, hay una serie de estudios que tienen incorporado el tema soterrado, pero hay otra tanda de estudios que se están dando que nosotros hemos definido, el intendente
ha definido la construcción de una comisión en el seno de la Junta Departamental que integra a todos los partidos políticos para mantenerlos informados a todos, porque entendemos que el intercambio es fundamental, que estamos en instancias en donde es razonable comenzar con ese intercambio de forma fluida, y donde entendemos que nosotros vamos a tener que ir a rendir cuentas. Nuestro rol, el rol que me ha tocado a mí como director de movilidad, el rol que le ha tocado al intendente de Montevideo en su rol de intendente electo, es el de rendir cuentas y de escuchar a la ciudadanía y bueno, dar nuestras razones. Tenemos que tomar decisiones. Hay una cosa que sí hemos tratado de no hacer, que es de caer en el diagnóstico del diagnóstico del diagnóstico. Eso es un poco lo que tú decías, la parálisis del análisis. Hay cosas que están ya arduamente diagnosticadas y estamos construyendo sobre eso, pero sí entendiendo que estamos ante un hito, como decía Alejandro, que me parece que no es nada menor, se compara con las grandes obras que en su momento eran faraónicas de desarrollo del espacio público, y no podemos perder la oportunidad de este tipo de intercambios para que el proyecto finalmente sea sostenible en el tiempo, gobierne quien gobierne, y que sea para beneficio de la ciudadanía. Muchas gracias. Yo creo que ha sido por demás valorable el intercambio, así que no me queda más que agradecerles a todos y pedirle un fuerte aplauso.